Bueno, muy bien. Vamos a plantear ahora qué sería o qué podemos entender como texto expositivo, es decir, uno de los tipos de texto con los que nos podemos este, encontrar cuando leemos un texto de estudio, cuando buscamos material en una enciclopedia, por ejemplo. Pero repasemos un poquito primero para entrar en el tema. ¿Qué es un texto? ¿Qué podemos definir como un texto? Una forma sencilla de definir el texto es que es una unidad de comunicación que posee intencionalidad. Esto es muy importante y siempre es importante poder reconocer cuál es la intencionalidad de los textos, y funciona en un determinado contexto. También es fundamental poder contar con que el texto presenta dos elementos que son fundamentales para que funcione como tal, que son la coherencia y la cohesión. Pero ahora vamos a explicar entonces estos cuatro conceptos que aparecen acá: intencionalidad, contexto, coherencia y cohesión. Primero, es importante entender qué es la intencionalidad. La intencionalidad, la intencionalidad es la intención, la voluntad, el deseo que tiene el emisor y que debe plasmarlo en el mensaje, en el texto, para poder realizar el acto comunicativo. La intencionalidad está relacionada siempre con los llamados actos de habla. ¿Qué es un acto de habla? Es lo que nosotros hacemos con nuestros mensajes, con los mensajes que emitimos. Por ejemplo, cuando entramos a un lugar y decimos hola, ¿cómo están? Ahí nuestro acto de habla es saludar, es la acción que realizamos con nuestro mensaje. Los actos de habla que nos sirven para poder clasificar los textos son, por ejemplo, informar, explicar, describir, argumentar y narrar. Y de ahí, por ejemplo, estos son los puntos de partida para poder clasificar los textos narrativos, descriptivos, argumentativos, etc. La intencionalidad entonces es lo que busca hacer el emisor con su mensaje, la finalidad que tiene su mensaje. El contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es todo lo que rodea el texto. Es la situación comunicativa. Tiene que ver, involucra el tiempo, el espacio, la cultura, todo eso influye en el mensaje. Em, También dónde aparece el texto. El contexto es el lugar en donde aparece el texto. Si yo compro un libro de cuentos, y sé que es un libro de cuentos, que es un libro de relatos, obviamente, y me encuentro con un texto ahí en ese libro de relatos, yo voy a entender que los textos que aparecen ahí son ficción, es decir, no son hechos reales, no son cosas que sucedieron. Ahora, si yo busco un texto en un libro de historia, voy a pretender que esos hechos sucedieron o que al menos son cercanos a lo que pasó realmente. ¿Tá? Es decir, el contexto en donde funcionan los textos también me dice mucho sobre qué tipo de texto es, o sobre su contenido, sobre su intencionalidad. La coherencia. Acá estamos con los dos elementos fundamentales para entender, para definir el texto. Uno es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia se puede definir como una relación lógica de sentido entre ideas. Cuando yo veo que hay dos ideas, dos elementos que tienen una relación compatible. ¿Tá? Estos dos elementos pueden ser, por ejemplo, un lugar con un tipo de vestimenta, por ejemplo, el liceo con un tipo de vestimenta. Hay cierto tipo de vestimenta que no es compatible, que no se relaciona lógicamente con el liceo. Por ejemplo, si uno va vestido de payaso al liceo, todos lo van a mirar raro porque van a entender que no es coherente esa forma de vestirse con ese lugar. La coherencia es algo que trasciende, que no está limitada solamente a lo lingüístico, a lo textual, sino que se involucra, aparece en todas aquellas fenómenos en donde podemos comprender ciertas ideas y ver cómo se relaciona. La coherencia es importante porque es lo que le da sentido al texto y le da unidad. Si el texto tiene coherencia, tiene sentido. Si no tiene coherencia, no tiene sentido. La cohesión es también, como la coherencia, una relación, o sea que tiene que haber más de un elemento, pero en este caso no es una relación entre ideas, sino que acá sí estamos más en el terreno de lo lingüístico,
es una relación gramatical y semántica entre las palabras. La cohesión relaciona las palabras y las ideas que algunas de estas palabras representan también, pero a nivel gramatical y léxico, en el texto. ¿Tá? Es como el plano, es una relación, pero en el plano textual. ¿Tá? Y también ayuda a darle sentido para que el receptor comprenda el mensaje. Muy bien, ahora sí vamos a, ya que quedó claro qué es un texto, ya sabemos que el texto tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener un contexto en donde funcione, y tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión. Quedando eso establecido, vamos a clasificar el texto expositivo a partir de 4 características. Una tiene que ver con la intencionalidad que tienen los textos expositivos. Otra tiene que ver con el contexto de funcionamiento, donde aparecen los textos expositivos. Y la última van a ser características gramaticales, van a ser 2, y después las vamos a abordar bien. Pero primero empecemos por la intencionalidad. El texto expositivo tiene como principal intencionalidad informar sobre algo que pretende ser real y que pretende ser importante para el receptor. En ese sentido, pueden aparecer otros actos de habla relacionados, como el acto de habla de explicar, de describir o de clasificar. Así que siempre el texto expositivo se va a centrar en un referente que va a ser real, que va a ser importante, va a tener cierta relevancia para el receptor. Y va a tratar de explicar, describir o clasificar. El contexto de funcionamiento de estos textos, es decir, dónde pueden aparecer estos textos, es en enciclopedias, que pueden ser enciclopedias digitales o enciclopedias físicas, es decir, libros, o la Wikipedia, por ejemplo, que es un tipo de enciclopedia digital, virtual, revistas científicas, textos de estudio, es decir, el libro de historia va a estar lleno de textos expositivos, el libro de geografía igual, el libro de física igual, todos aquellos textos que tienen como objetivo hablar sobre un determinado tema que pretende ser real y que tiene, por ejemplo, en esos casos, un objetivo de aprendizaje también, de enseñanza, más que nada. Esas serían entonces las 2 primeras características. Ahora vamos a ver las 2 siguientes que tienen que ver con características puramente gramaticales. La primera es el uso, se evita el uso de la primera persona. ¿tá? El texto expositivo va a evitar utilizar la primera persona gramatical, y en ese sentido va a predominar en esos textos la tercera persona. Y todo esto tiene una finalidad: generar objetividad. Ahora vamos a ver bien qué es la objetividad. La segunda característica gramatical es el predominio de un tiempo verbal llamado presente nómico, que tiene como objetivo generar permanencia en los hechos o acontecimientos o fenómenos que se refieren a los textos expositivos. Ahora vamos a detallar un poco más estas 2 características gramaticales.